Yo fui amigo personal de René Favaloro. Ustedes van a poder comprobarlo, porque René, que lo entrevisté por Radio Rivadavia, Radio Continental, Radio Belgrano, Radio El Mundo, Radio Splendid, varios canales de televisión, me tuteaba. Era para mí emocionante, muy emocionante. Me duele en el alma el silencio de la sociedad argentina, casi en su totalidad, del recuerdo de sus mensajes, de su ayuda médica a casi toda la humanidad. Este artesano, este docente, este educador, este patriota, este hombre de alta moral que fue René Favaloro, me invita a mí a Mendoza. 28 días antes que René Favaloro emprendiera ese viaje que vamos a emprender todos en la vida, 28 días antes, da su última conferencia en Mendoza, a la que asisten cirujanos cardiovasculares de la Argentina, nuestro país y de todo el mundo. Mientras estos cirujanos me invitan, yo no puedo viajar, pero va un camarógrafo, un compañero. René me envía en 3 minutos una síntesis de lo que dijo. ¿Y a qué se refiere René en esa conferencia? Mientras reitero, los cirujanos cardiovasculares que estaban en Mendoza y del mundo esperaban que el maestro hablase sobre los avances de la cirugía cardiovascular, no. René habló del gasto de armamentos en el mundo. René Favaloro habló sobre el gasto de armamentos en el mundo y de lo que se podría hacer con ese dinero para la salud de nuestros niños y de nuestros ancianos en todo el planeta. Le pido al señor director que ponga en pantalla al más grande de los médicos de nuestro país, a uno de los más grandes del mundo, el doctor René Favaloro, con todos ustedes. Bueno, Jorge, antes que nada un saludo, nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Yo he dado una conferencia enfocando los problemas sociales de la medicina y no me canso de decir que la salud es un derecho y que todo ciudadano, no importa la condición social o económica que tenga, debe tener acceso a una correcta atención de su salud. Y entonces analizamos el problema de la salud en los países en desarrollo, en los países del tercer mundo, en relación a los países altamente desarrollados, para demostrar que estamos muy lejos de poder tener ese tipo de salud solidaria con la participación de todos para beneficio de todos. Es indudable que debemos trabajar como universitarios para entender que además de realizar nuestras tareas diarias como cirujano, como cardiólogo, tenemos la obligación de propender a una sociedad mejor, a una sociedad donde se termine aquello de que el dinero, el tener y el poder es lo fundamental a veces son las pequeñas cosas de la vida, y las pequeñas cosas de la vida también dicen que es importante que nos ocupemos de aquellos que están absolutamente desprotegidos. Demostré con datos, creo, de una cosa taxativa, terminante, datos de las Naciones Unidas, del Programa de Desarrollo Humano, que el problema de la pobreza es un problema trascendente en el mundo de nuestro tiempo y, como lo dijo la última presidenta de la Organización Mundial de la Salud, no se puede hablar de mejoría de salud si no terminamos con la pobreza. Gracias. Muchísimas gracias, René Favaloro, amigo mío. Ustedes apreciaron que habló de la pobreza.
lo lastimaba la pobreza, lo hería. Me voy a permitir para todos ustedes leer de manera textual las últimas palabras. René Favaloro dice todo lo que piensa, con inmenso dolor, 2 horas antes de tomar la decisión de partir. Julio 29 del año 2000, 14:30. Dice el doctor René Favaloro: si se lee mi carta de renuncia a la Cleveland Clinic, está claro que mi regreso a la Argentina, después de haber alcanzado un lugar destacado en la cirugía cardiovascular, se debió a mi eterno compromiso con mi patria. Nunca perdí mis raíces. Volví para trabajar en docencia, investigación y asistencia médica. La primera etapa en el Sanatorio Güemes demostró que inmediatamente organizamos la residencia en cardiología y cirugía cardiovascular, además de cursos de posgrado a todos los niveles. Le dimos importancia también a la investigación clínica, en donde participaron la mayoría de los miembros de nuestro grupo. En lo asistencial exigimos de entrada un número de camas para los indigentes. Así, cientos de pacientes fueron operados sin cargo alguno. La mayoría de nuestros pacientes provenían de las obras sociales. El sanatorio tenía contrato con las más importantes de aquel entonces. La relación con el sanatorio fue muy clara. Los honorarios, provinieran de donde provinieran, eran de nosotros. La internación del sanatorio, sin duda, la mayor tajada. Nosotros, con los honorarios, pagamos las residencias y las secretarias, y nuestras entradas se distribuían entre los médicos proporcionalmente. Nunca permití que se tocara un solo peso de lo que no nos correspondía. A pesar de que los directores aseguraban que no había retornos, yo conocía que sí los había. De vez en cuando, a pedido de su director, saludaba a los sindicalistas de turno que agradecían nuestro trabajo. Este era nuestro único contacto. A mediados de la década del 70 comenzamos a organizar la fundación. Primero, con la ayuda de la CEDRA, creamos el Departamento de Investigación Básica que tanta satisfacción nos ha dado, y luego la construcción del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Atención, estoy leyendo las últimas palabras que dijo y escribió René Favaloro el 29 de julio del año 2000, antes de partir, 2 horas antes. Continúo. Cuando entró en funciones, redacté los 10 mandamientos que debían sostenerse a rajatabla, basados en el lineamiento ético que siempre me ha acompañado. La calidad de nuestro trabajo, basado en la tecnología incorporada, más la tarea de los profesionales seleccionados, hizo que no nos faltara trabajo, pero debimos luchar continuamente contra la corrupción imperante en la medicina, parte de la tremenda corrupción que ha contaminado a nuestro país en todos los niveles, sin límites de ninguna naturaleza. Nos hemos negado sistemáticamente a quebrar los lineamientos éticos. Como consecuencia, jamás dimos un solo peso de retorno. Así, obras sociales de envergadura no mandaron ni mandan sus pacientes al instituto.
lo que tendría que narrar de las innumerables entrevistas con los sindicalistas de turno, manga de corruptos que viven a costa de los obreros y coimean fundamentalmente con el dinero de las obras sociales que corresponde a la atención médica. Estoy leyendo las últimas palabras de René Favaloro y es importante reiterarlo por si usted lo toma ahora. Lo mismo, dice René Favaloro, antes de morir, ocurre con el PAMI. Esto lo pueden certificar los médicos de mi país, que para sobrevivir deben aceptar, participar del sistema implementado a lo largo y ancho de todo el país. Valga un solo ejemplo. El PAMI tiene una vieja deuda con nosotros. Creo que desde el año 94 o 95, de 1.900.000 pesos. La hubiéramos cobrado en 48 horas si hubiéramos aceptado los retornos que se nos pedían, como es lógico, no a mí, René Favaloro, directamente. Si hubiéramos aceptado las condiciones imperantes por la corrupción del sistema que se ha ido incrementando en estos últimos años, deberíamos tener 100 camas más, no daríamos abasto para atender toda la demanda. El que quiera negar que todo esto es cierto, que acepte que rija en la Argentina el principio fundamental de la libre elección del médico, que terminaría con los acomodados de turno. Lo mismo ocurre con los pacientes privados, incluyendo los de la medicina prepaga. El médico que envía a estos pacientes por el famoso ANA sabe, espera recibir una jugosa participación del cirujano. Hace muchísimos años debo escuchar aquello de que Favaloro no opera más. ¿De dónde proviene este infundio? Muy simple, el paciente es estudiado, conclusión, su cardiólogo le dice que debe ser operado. El paciente acepta y expresa sus deseos de que yo lo opere. ¿Pero cómo? ¿Usted no sabe que Favaloro no opera hace tiempo? Yo le voy a recomendar un cirujano de real valor. No se preocupe. El cirujano del real valor, además de su capacidad profesional, retornará al cardiólogo mandante un 50% de los honorarios. Varios de esos pacientes han venido a mi consulta, no obstante las indicaciones de su cardiólogo. Doctor Favaloro, ¿usted sigue operando? Y una vez más, debo explicar que sí, que lo sigo haciendo con el mismo entusiasmo y responsabilidad de siempre. Muchos de estos cardiólogos son de prestigio nacional e internacional. Qué terrible, ¿no? Concurren a los congresos internacionales y entonces sí, allí me brindan toda clase de felicitaciones y abrazos cada vez que debo exponer alguna lectura de significación. Siempre ocurre. Decenas de cardiólogos argentinos me abrazan, algunos con lágrimas en los ojos. Pero aquí vuelven a insertarse en el sistema y el dinero es lo que más les interesa. La corrupción, dice René Favaloro dos horas antes de morir, ha alcanzado niveles que nunca pensé presenciar. Instituciones de prestigio como el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, con excelentes profesionales médicos envían empleados bien estrenados que visitan a los médicos cardiólogos en sus consultorios. Allí les explican en detalles los mecanismos del retorno y los porcentajes que recibirán no solamente por la cirugía, los métodos de diagnóstico no invasivos, Holter, eco, cámara, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Los cateterismos, los angioplastias, etcétera, etcétera, están incluidos. No es la única institución. Médicos de la Fundación me han mostrado las hojas que le dejan con todo y muy bien explicado. Llegado el caso, una vez el paciente operado, el mismo personal entrenado visitará nuevamente al cardiólogo, explicará en detalle la operación económica y entregará el sobre correspondiente.
Qué situación tremenda esto, ¿no? La situación actual de la fundación es desesperante, millones de pesos a cobrar de tarea realizada, incluyendo pacientes de alto riesgo que no podemos rechazar. Es fácil decir, no hay camas disponibles. Nuestro juramento médico lo impide. Estos pacientes demandan un alto costo raramente reconocido por las obras sociales. A ellos se agregan deudas por todos lados, las que corresponden a la construcción y equipamiento, y a los proveedores, la DGI, los bancos, los médicos con atrasos de varios meses. Todos nuestros proyectos tambalean y cada vez más todo se complica. En Estados Unidos, las grandes instituciones médicas pueden realizar sus tareas asistencial, la docencia y la investigación por las donaciones que reciben. Las 5 facultades médicas más trascendentes reciben más de 100 millones de dólares cada una. Aquí, ni soñando, dice René Favaloro. Atención, estoy leyendo las últimas palabras que dijo y escribió el 29 de julio del año 2000, antes de partir, 2 horas antes. Realicé gestiones en el BID que nos ayudó en la etapa inicial y luego publicó en varias de sus publicaciones a nuestro instituto como uno de sus logros. Envié 4 cartas a Enrique Iglesias solicitando ayuda. ¿Tiran tanto dinero por la borda en esta Latinoamérica? Todavía estoy esperando alguna respuesta. Maneja miles de millones de dólares, pero para una institución que ha entrenado centenares de médicos desparramados por nuestro país y toda Latinoamérica no hay respuesta. ¿Cómo se mide, dice René Favaloro, el valor social de nuestra tarea docente? Es indudable que ser honesto en esta sociedad corrupta tiene su precio. A la corta o a la larga te lo hacen pagar. Insisto en esta frase. Es indudable que ser honesto en esta sociedad corrupta tiene su precio. A la corta o a la larga te la hacen pagar. La mayoría del tiempo me siento solo. En aquella carta de renuncia a la Cleveland Clinic, le decía al doctor Effen que sabía de antemano que iba a tener que luchar y le recordaba que Don Quijote era español. Sin duda la lucha ha sido muy desigual. El proyecto de la fundación tambalea y empieza a resquebrajarse. Hemos tenido varias reuniones, mis colaboradores más cercanos, algunos de ellos compañeros de lucha desde nuestro recordado Colegio Nacional de La Plata, me aconsejan que para salvar a la fundación debemos incorporarnos al sistema entre comillas. Sí al retorno, a la coima, sí al ana. Pondremos gente a organizar todo. Hay especialistas que saben cómo hacerlo. Debes dar un paso al costado, René. Aclararemos que vos no sabes nada, que no estás enterado. Debes comprenderlo si querés salvar a la fundación. ¿Quién va a creer que yo no estoy enterado? En este momento y a esta edad, terminar con los principios éticos que recibí de mis padres, mis maestros y profesores, me resulta extremadamente difícil. No puedo cambiar. Prefiero desaparecer. Joaquín B. González escribió: la lección de optimismo que se nos entregaba al recibirnos, a mí no me ha derrotado nadie. Yo no puedo decir lo mismo. A mí me ha derrotado esta sociedad corrupta que todo lo controla. Estoy cansado de recibir homenajes y elogios al nivel internacional. Hace pocos días fui incluido en el grupo selecto de las leyendas del milenio en cirugía cardiovascular. El año pasado debí participar en varios países, desde Suecia a la India, escuchando siempre lo mismo. La leyenda. Quizá el pecado capital que he cometido aquí en mi país fue expresar siempre en voz alta mis sentimientos, mis críticas. Insisto, en esta sociedad del privilegio, donde unos pocos gozan hasta el hartazgo, mientras la mayoría vive en la miseria y la desesperación. Todo esto no se perdona, por el contrario, se castiga.
Me consuela, dice René Favaloro, está terminando sus últimas palabras 2 horas antes de emprender el viaje, de tomar esa decisión. Dice: me consuela el haber atendido a mis pacientes sin distinción de ninguna naturaleza. Mis colaboradores saben de mi inclinación por los pobres, que viene de mis lejanos años en Jacinto Arauz. Estoy cansado de luchar y luchar, galopando contra el viento, como decía Donato. No puedo cambiar. No ha sido una decisión fácil, pero sí meditada. No se hable de debilidad o valentía. El cirujano vive con la muerte. Es su compañera inseparable. Con ella me voy de la mano. Solo espero no se haga de este acto una comedia. Al periodismo le pido que tenga un poco de piedad. Estoy tranquilo. Alguna vez, en un acto académico en USA, se me presentó como a un hombre bueno que sigue siendo un médico rural. Perdónenme, pero creo, es cierto. Espero que me recuerden así. En estos días he mandado cartas desesperadas a entidades nacionales, provinciales, empresarios, sin recibir respuesta. En la Fundación ha comenzado a actuar un comité de crisis con asesoramiento externo. Ayer empezaron a producirse las primeras cesantías. Algunos pocos han sido colaboradores fieles y dedicados. El lunes no podría dar la cara. A mi familia en particular, a mis queridos sobrinos, a mis colaboradores, a mis amigos, recuerden que llegué a los 77 años. No aflojen. Tienen la obligación de seguir luchando por lo menos hasta alcanzar la misma edad, que no es poco. Una vez más, reitero, la obligación de cremarme inmediatamente, sin perder tiempo, y tirar mis cenizas en los montes cercanos a Jacinto Arauz, allá en La Pampa. Queda terminantemente prohibido realizar ceremonias religiosas o civiles. Un abrazo a todos. René Favaloro, 29 de julio del año 2000, 14:30 horas. Las últimas palabras de René Favaloro. Hay una frase que quiero reiterar. Es indudable que ser honesto, dijo, en esta sociedad corrupta tiene su precio. A la corta o a la larga te lo hacen pagar. Esto lo pueden leer todos los argentinos y lo ha leído seguramente todo el mundo. Pero qué importante es que los niños, los jóvenes, los estudiantes, los que van a ser médicos, ustedes, lean y lleven en el alma, el corazón, en el corazón de este maestro de la medicina, de alta moral, René Favaloro,